Buenos días amigos, Dios les bendiga. Hoy de nuevo con la palabra de Dios, a compartir la palabra de Dios, que la palabra de Dios corra hasta lo último de la tierra, porque este evangelio tiene que ser predicado. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante, y escuché o leí en algún momento por ahí algo que decía algún evangelista de los tiempos antiguos, decía que iba a llegar el tiempo en el que íbamos a tener que evangelizar a la iglesia. Y podemos ver que sí, y podemos ver a través de la historia, y cuando empieza Cristo a hablar en sus parábolas y a hablar sus misterios a la gente y a mostrar, cuando habla de la cizaña y del trigo, cuando habla de las 10 vírgenes, de las prudentes y de las insensatas, y empieza a hacer una división entre uno y otro, es decir, a una división, no, a mostrar una diferencia entre unos y otros. Y una de las cosas muy importantes que dice Dios en Apocalipsis 3:20 es: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y este versículo se ha usado mucho para evangelizar a la gente de afuera, a la que no conoce a Dios, pero esta palabra la estaba hablando Cristo a la iglesia de la Odisea, a la iglesia que había desechado a Cristo, porque era una iglesia próspera y estaba confiando en sus propias capacidades, estaba confiando en su propio conocimiento. Y hoy está pasando exactamente lo mismo. Y es por eso que el Señor ha puesto esta palabra hoy en mi corazón. Es una exhortación a la iglesia, es una exhortación a volvernos a la palabra de Dios, a volvernos al camino de Dios. Y la semana pasada hablábamos de los que conocemos a Dios, pero también de si nosotros éramos conocidos por Dios. Porque todos en todas partes del mundo decimos: sí, yo conozco a Dios, sí. Pero la pregunta principal era: ¿somos conocidos por Dios? Y para eso quiero hoy compartirles esta palabra que está en Mateo 7:21. Dice así la palabra del Señor: Nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Miren que esta palabra es fuerte, pero esta palabra la está hablando Dios a los de la iglesia. Él no la está hablando a los de afuera, está hablando a los que dicen que le sirvieron, a los que dicen que echaron fuera demonios en su nombre, pero no. Pero miren, ¿qué es lo principal que él dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces muchas veces nos acomodamos y nos tranquilizamos porque vamos a la iglesia sin falta todos los días que abren, porque servimos a Dios, porque evangelizamos, porque hablamos de Él y hacemos todo, pero no le obedecemos. Entonces, suena como contradictorio, ¿cierto? Pero cuando vemos, por ejemplo, hay maestros que son muy buenos maestros en cuanto a sabiduría humana, a conocimiento humano, a información. Son muy buenos, tienen la información correcta, pero a la hora de la práctica no. Por ejemplo, hay predicadores que predican: si tu hermano tiene algo contra ti, entonces ve y reconcíliate. Pero cuando tú vas y les dices: mira, yo creo que esta persona tiene algo, está incómoda con algo con nosotros, reunámonos, hablemos y solucionémoslo. Y dicen: no, pero nosotros no tenemos nada, no hicimos nada para tener que ir a pedir perdón, nosotros no tenemos que pedir perdón. Pero predican que si tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte a cuentas con tu hermano. Lo predican,
pero no lo practican. Luego, otro ejemplo, en la Salmos 1 dice que el que no se ha sentado en silla de malos ni en silla de escarnecedores, algo así te lo digo en mis palabras, no entrará, no puede ver a Dios, pero está burlándose de las otras personas, envía videos de otros cristianos burlándose de otros cristianos y ese tipo de cosas. También la justicia, en cuanto a la justicia. La palabra de Dios dice que cuando una persona está en pecado, la exhortemos, la llamemos y también que la restauremos. Y se predica muy bien, pero no se practica. O incluso lo más sencillo, que es el mandato más sencillo que Dios nos manda, que es a practicar la cena, porque es ahí donde recordamos toda esa obra hermosa, como Él pagó por nosotros, como Él fue molido por nosotros. Y como dice la palabra, que cuando nosotros participamos de la cena, anunciamos su muerte, su resurrección, pero también anunciamos su venida. Entonces, sacamos a Dios de la iglesia, como hizo la iglesia de la Odisea, que seguían trabajando en las cosas supuestamente para Dios, pero sin Dios. Entonces, desechamos la palabra de Dios, desechamos la forma como debe ser guiada la iglesia. Entonces, confiamos en nuestras propias capacidades y en nuestras propias justicias. Y hacemos justicia al ojo. Hacemos justicia como, ¿está eso o no es? O también, algo que aterra mucho en este tiempo, es que se denuncia el pecado, se predica del pecado y se predica de fornicación, de adulterio, se predica de qué sé yo, de borracheras, de homosexualidad, se predica de todo lo que es pecado, pero en el momento de que llega alguien con murmuraciones y chismes, empezamos a participar de esas murmuraciones y de esos chismes y nos reímos y nos reunimos para lo malo, dice la Biblia. Nos reunimos sin tener temor de que la murmuración es un pecado que Dios aborrece. Es algo que lastima el corazón de Dios. Que por causa de la murmuración, miles de personas murieron de la familia de Coré y hubo juicio por la murmuración. Entonces, catalogamos los pecados y elegimos de cuáles hablar. Y hasta los predicamos, hasta decimos, no debes murmurar del hermano, pero cuando el hermano viene con murmuración, entonces decimos, ay, sí, oye, sí, ¿viste lo que hizo? Sí, uy, qué mala exégesis, ay, cómo hace esto, ay, cómo hace lo otro. Y empezamos a caer en ese tipo de pecado que Dios aborrece. Por eso el Señor está llamando a la iglesia. El Señor tiene que sacudir la iglesia para poder que nosotros despertemos. El Señor ha tenido que sacudir a la iglesia para que nosotros despertemos del sueño, del adormecimiento en que ha estado la iglesia por causa de la pasividad, por la falta de reverencia a Dios, porque se nos olvidó que nuestros corazones están expuestos a Dios, porque se nos olvidó que Dios escudriña hasta lo más profundo. Dios conoce hasta lo más profundo, el Espíritu conoce hasta lo más profundo de Dios. No va a conocer lo más profundo de nosotros. Tiene que haber un problema muy grande en una iglesia donde a una persona que en alta voz bendice a Dios, que en alta voz exalta el nombre de Dios, le dicen endemoniado, pero al que llega con chismes, con murmuraciones, a ese lo tienen por hermano y por buen cristiano. Tiene que haber un problema muy grande en eso, hermanos, y hay que arrepentirnos, hay que volvernos al Señor, hay que escuchar las exhortaciones. Miren, nada más peligroso que una persona que no acepte razones. Nada más peligroso que eso, porque Dios mismo lo dijo. Miren, Cristo dijo que entre nosotros el que se creyera más grande, ese iba a ser el siervo. Entonces cuidemos mucho nuestro corazón de ser humildes,
de ser humildes y abrir nuestro corazón a lo que nos dicen y examinarlo todo y poder ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, si yo hice esto, perdóname y empezar a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Esta, la palabra de Dios. Es ella la que nos dice cómo llevar cada caso. Hagámoslo así, es mucho más fácil, es mucho más llevadero. Cuando hacemos las cosas a nuestro ojo, cuando hacemos las cosas a nuestra manera, va a ser un caos total, van a ser problemas que van a durar años, van a ser problemas que van a dañar y Dios jamás va a agregar gente, va a dar crecimiento en una iglesia donde se están dañando las ovejas, donde no se están restaurando, donde no se están sanando, donde no se están lavando los pies, donde no hay misericordia, donde el Señor necesita que su iglesia cambie, que su iglesia vuelva a creer en el Señor, que la iglesia vuelva a creer que la palabra es suficiente, que la iglesia vuelva a creer que la palabra de Dios es suficiente para transformar las vidas, que la justicia de Dios es suficiente para transformar los corazones. Entonces cuidémonos mucho de eso y volvámonos al Señor, busquemos más al Señor. Si lo buscamos, busquémoslo más, porque estos tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos y estamos en peligro de muerte todos los días, como decía Pablo. Estamos en peligro de muerte todos los días porque tenemos un enemigo que nos acecha todos los días. Así que tenemos que estar andando muy pegados a la palabra de Dios y a ser muy misericordiosos, a poder corregirnos unos a otros, a no decir, ¿viste lo que dijo? ¿Viste cómo miró? ¿Viste lo que hizo? Eso no es de un cristiano, eso no es misericordia y Dios no se agrada de esas cosas. Si alguna persona comete un error, si yo cometo un error, si alguien comete un error, lo más sano y prudente es ir y hablar con la persona, decirle, oye, mira, esto que estás diciendo no está correcto. Si la persona lo recibe, está bien, si no lo recibe también, pero tú haces tu parte. Pero cuidémonos mucho de eso, porque el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te llene con su Espíritu Santo, con su hermosa presencia, que es lo único de valor que hay. Es el tesoro más grande que como seres humanos nosotros podemos tener. Y es importante esto, olvidaba decirlo, y no quiero dejar el video sin esta parte porque es un gran ejemplo que se dejó plasmado en la palabra de Dios para que todos nosotros aprendamos de él. Y es la historia de Salomón. Salomón fue un hombre a quien Dios le dio mucha sabiduría y escribió muchos proverbios para su hijo. Escribió muchos proverbios donde le decía cómo tenía que vivir su vida, predicó, es el mismo ejemplo que les estaba hablando ahorita. Predicó muy bien, predicó correctamente, predicó exactamente lo que debía su hijo hacer, pero no lo vivió. Con su ejemplo, no lo vivió. Entonces, ¿qué pasó? Su hijo siguió el ejemplo de lo que Salomón le enseñó con su comportamiento, no el ejemplo de lo que Salomón le enseñó con su prédica, con todo lo que escribió, con su sabiduría, sino que cuando actuó con insensatez, eso fue lo que su hijo aprendió. Así que tengamos mucho cuidado de eso y ahora sí, que Dios te bendiga mucho.